Ricardo Flores Camargo. Él es de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, que nos va a tocar el importante tema análisis de suelos contaminados con hidrocarburo de petróleo usando imágenes hiperespectrales en el infrarrojo cercano. Lo invitamos aquí a que se nos pueda acompañar para su exposición. Bienvenido. ¿Cómo es esto? Buenas tardes, gracias a los organizadores por invitarme, a todos los que están presentes. Mi tema base es análisis de suelos contaminados con hidrocarburos de petróleo usando imágenes hiperespectrales. Pero yo quería, antes de comenzar con el tema de imágenes hiperespectrales, para que se entienda un poco de lo que se está hablando, es hacer algunas preguntas. Una pregunta es, ¿qué lograríamos si ampliáramos nuestra visión en el espectro electromagnético? Porque recordar que nosotros solamente podemos ver en 3 bandas, RGB, casi lo mismo en los celulares, pero existen otras especies como las aves en las cuales pueden tener una 4ª banda y eso le permite obtener mayor información a lo que se está rodeando. Un ejemplo que le pongo es esta ave. Por ejemplo, en el lado que ven, en este lado derecho, es como nosotros lo vemos. Y como en el lado izquierdo vemos algunas características particulares. Eso es con una banda adicional. ¿Cómo pasaría? No. Ah, ya. Disculpe. Ahí. No avanza. Ya. Entonces, a partir de esa pregunta yo quiero decirlo y entrar al tema de imágenes hiperespectrales. Si es posible pasar a la siguiente imagen. Le pongo otro ejemplo. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos a ver un cuadro del Virgen de las Rocas? Y nosotros tuviéramos la capacidad de ver en otras longitudes de ondas, otras bandas. Por favor, la siguiente. Eso es lo que ha pasado en una investigación. Lo que ha sucedido es que con imágenes hiperespectrales y con rayos X, lo que han hecho es tomar la imagen del cuadro de la Virgen de las Rocas y han descubierto una pintura detrás de la Virgen de las Rocas realizada por Leonardo da Vinci. Por favor, la siguiente. Sí, gracias. Entonces, ese vendría a ser la imagen. Quiero empezar con ese tema porque de eso se trata las imágenes hiperespectrales. Le pongo a la mano izquierda un ejemplo de cómo las imágenes hiperespectrales y cómo sacando los píxeles de cada uno podemos encontrar espectros. Esos espectros son característicos y son particulares de cada uno de los compuestos o materiales los que queremos analizar, pero esos están dentro de un píxel. Por lo tanto, ¿cómo podemos utilizar esas imágenes en solucionar un problema? Por ejemplo, los derrames de petróleo. Estos se producen durante la producción del crudo, la comercialización, el transporte y almacenamiento. Durante la pandemia 2019 y 2020 lo que ha sucedido es que ha habido 14 derrames de petróleo en diferentes lugares. Y empezamos el año 2022 con un derrame de hidrocarburos en las costas peruanas. ¿Qué hubiera sucedido si pudiéramos identificar de manera rápida estos contaminantes para poder delimitarlo y poder, digamos, recoger los hidrocarburos? Existen investigaciones, un antecedente, estado de artes, en que otros países han podido realizar estos análisis. Por ejemplo, referencias biográficas nos indican que existen espectros característicos de carbono e hidrógenos en el primer tono, sobretonos y etcétera. Y eso es a partir de espectrometría, que está en la parte de abajo. Pero eso son solamente una técnica de espectrometría. ¿Qué tal si lo combinamos con imágenes? Y analizamos solamente las bandas características. Investigaciones han realizado este caso y solamente han agarrado, existen 3 bandas, la de 1200, 1700 y 2400 nanómetros. Han escogido la banda de 1700 nanómetros por tener mayor absorción y ser de manera más fácil de analizar. Eso se ha dado en los laboratorios, pero también se ha dado en el medio ambiente. Se ha hecho la comparación con espectros en radiómetros, espectrómetros y también con imágenes hiperespectrales para poder confirmar las firmas espectrales. Pero ¿qué sucedería en otras investigaciones si lo que nosotros podemos hacer es identificar los límites de detección?
Existen también investigaciones que usando las imágenes hiperespectrales, poniendo diferentes cantidades de concentraciones, pudiéramos encontrar los límites de detección que puede encontrar ese instrumento o esta nueva tecnología. Entonces, ¿de qué se trata esta investigación que yo he realizado? Nosotros queremos, a través de una cámara hiperespectral, pero a través de un sistema de laboratorio, iniciar la adquisición de imágenes hiperespectrales de suelos contaminados, diferentes tipos de suelo a diferentes concentraciones, pero analizando ya una banda que no se ha visto, la banda de 1200 nanómetros. Ya viendo un antecedente y ya habiendo explicado un poco de las imágenes hiperespectrales, pongo una comparación de lo que se habla. Nosotros tenemos la imagen RGB, que son 3 bandas, generalmente la combinación en lo que nosotros podemos ver. Pero existen satélites que tienen imágenes multiespectrales, visibles o algunos infrarrojos, 7 o 10 máximo. Esto hace un espectro discreto, 1, 2, 3 discretizado. Pero ¿qué sucedería si nosotros tuviéramos mayor cantidad de espectros? Un espectro continuo de aproximadamente cientos de bandas, 168 bandas, como el que se ha trabajado. De eso se trata las imágenes hiperespectrales. Si ustedes pueden ver, agarramos un píxel de la imagen que podemos obtener y podemos obtener un espectro discreto, un espectro continuo, y en el cual lo que nosotros necesitamos hacer es encontrar la banda de absorción que queremos analizar del material. En ese caso, los carbonos e hidrógenos. Ya había mencionado los 1200 nanómetros que íbamos a analizar en esta investigación. Como lo había mencionado en esta primera parte, nosotros comenzamos a encontrar las firmas espectrales por medio de un sistema. Se ha colocado en la cámara hiperespectral un sistema que se está moviendo, pero ¿qué pasa en estas cámaras? Estas cámaras no son como las que nosotros tenemos, que pueden tomar toda la superficie, toman franjas por franjas, entonces es necesario un motor. Este motor y este sistema se ha construido en los laboratorios de la UNI, en los cuales se ha podido mover y encontrar franjas por franjas. Con eso se ha obtenido la imagen o el hipercubo, que en algún momento lo voy a presentar porque es a partir de este hipercubo con el cual vamos a trabajar. ¿Cuál es el problema que se presenta? Cuando nosotros tenemos reflectancia, existe la reflectancia especular y la reflectancia difusa. La reflectancia difusa lo que impide es que tener espectros con demasiado ruido, puedo decir así, de esta forma. Lo otro es que puede tener una tendencia, y eliminar la tendencia, y que no estén normalizados los diferentes espectros. Imagínense la cantidad de espectros que vamos a poder obtener, porque una imagen tiene de 500 a 320 píxeles, aproximadamente unos 160.000 espectros. Es mucho para poder analizarlos. Cuando nosotros agarramos la banda, va a pasar por un sistema óptico, y lo que vamos a obtener en la mano izquierda se va a llamar el hipercubo. Este hipercubo son números que nos dan la reflectancia y es esa parte en la cual deberemos trabajar. Utilizamos diferentes análisis matemáticos, análisis multivariado o también diferentes técnicas de Machine Learning, los cuales se puede utilizar para encontrar las características de estos espectros. En la parte de abajo yo le puedo representar una matriz. Esta matriz representa todo el hipercubo y todo lo que vamos a trabajar. X1 a XP se representan las bandas. Yo en ese momento le digo que las bandas que hemos utilizado son 168 bandas. Y desde X1 a X21 hasta XN1 representan todos los píxeles de la primera banda, X1, X2 y XP, la última banda. Aquí puedo mostrar la cámara hiperespectral que se encuentra en los laboratorios de la UNI. En el Perú solamente existen 2 cámaras de estas. Esta se ha utilizado para las muestras de suelos contaminados, para los plásticos y otras investigaciones adicionales. Y las otras se han utilizado para, en otra universidad para detección de frutas de calidad. El sistema se ha realizado en la misma UNI. Algunas características particulares de la cámara están en el rango de 900 a 1700 nanómetros. Por eso solamente podemos analizar los 1200 nanómetros que estaba mencionando, no los que están a continuación. ¿Qué es lo que se ha hecho con las muestras? Nosotros necesitábamos conocer estas muestras y la concentración de cada una. Entonces, hemos encontrado diversos hidrocarburos de petróleo y hemos combinado con diferentes tipos de suelos. Hemos pasado por una mufla para secar la mayor cantidad de agua, porque también al momento de pasar los suelos íbamos a conocer el espectro característico del agua. Se ha utilizado diferentes software, el Spectronom Pro, que es propio del sistema de imagen hiperespectrales, y bueno, algunos software libres como RStudio.
Aquí podemos ver algunos tipos de combinaciones que se ha hecho: limoso, suelo arcilloso y diferentes tipos de derivados de petróleo, a diferentes concentraciones. Se ha pasado por la mufla, como le he mencionado, se ha tamizado, porque lo que queríamos es, primeramente en el laboratorio, obtener la muestra más homogénea para evitar la reflectancia difusa, lo más posible. ¿Por qué? Porque queríamos eliminar la mayor cantidad de ruido posible. Se ha hecho unas mezclas de diferentes concentraciones y ha pasado por el sistema Spectronom Pro para obtener las firmas espectrales de cada uno de estas mezclas. Como pueden ver, se ven las firmas espectrales tanto en la parte de los crudos y en la parte de los suelos. No son muestras combinadas aún. Aquí podemos ver las diferentes concentraciones que hemos obtenido de las muestras, desde 3, 6, 9% hasta 30%, porque ya la concentración se sobresaturaba a mayores concentraciones. Eso se ha hecho para suelo arcilloso o arenoso. Las concentraciones se deben a la saturación que se tenía en los diferentes suelos. Pero para poder identificar debía haberse acompañado de un blanco. El blanco que se acompañaba siempre era del mismo suelo que no estaba contaminado. ¿Por qué? Porque en ese momento íbamos a pasar por las imágenes y íbamos a analizar los píxeles por píxeles. Aquí le puedo mostrar un ejemplo de qué sucede en una sola imagen hiperespectral. Hemos obtenido, ahora estamos trabajando con las imágenes. Lo que solamente queremos es eliminar todos los píxeles o todos los ruidos, que se puede decir, que no pertenezcan al suelo. Entonces se ha hecho un histograma y se ha aplicado diferentes tipos de algoritmos, ¿no? Se ha suavizado con Savinsky-Goldline, se ha hecho normalizaciones con SNB y se ha aplicado un análisis de componentes principales para poder encontrar los principales espectros, los iniciales, para poder clasificar. Yo le comento, ese análisis de componentes principales lo que hace es encontrar la máxima variabilidad, y eso es lo que queremos, la máxima variabilidad entre dos espectros para poder diferenciarlos y separarlos. Después de encontrar la máxima variabilidad, hemos encontrado la banda que nos interesa y hemos hecho este histograma. Este histograma solamente le pertenece a una banda, pero ya pasando de esta banda al análisis de componentes principales y al primer componente, obtenemos este histograma, lo cual nos permite poder separarlo. Es como quitar todos los píxeles a mano, pero con los histogramas. Solamente separamos de los 5 a 15 que no nos interesan. Nos interesan los que están en el centro, los que están en color azul. Y de esta manera encontramos solamente los suelos en los cuales no podemos encontrar ningún tipo de ruido. Saben que es una imagen, entonces puede haber cualquier tipo de ruido y a nosotros solamente nos interesan los píxeles más puros. De alguna manera se ha obtenido aquí los píxeles más puros y eso se ha hecho transcurrir con todos los suelos contaminados para obtener los espectros característicos. Ahora, ¿qué sucede? Porque eso lo hemos hecho para un suelo, pero nosotros queremos clasificarlo y diferenciarlo, porque de un suelo contaminado a un suelo no contaminado y a las diferentes concentraciones. ¿Y por qué no agarramos cada uno de estos y lo ponemos como un mosaico? Porque ya están separados. Los valores que están al fondo son valores NA, que no tienen ningún valor. Y van a ser los mismos para los otros suelos. Yo le puedo mencionar aquí que todo este espectro que se ha obtenido en solamente de uno, se podría presentar un espectro, digamos el de arriba. ¿Cuál es el problema de agarrar entre mosaicos? La reflectancia está muy arriba, muy abajo, y eso es que la reflectancia es propia de cualquier material. Entonces nosotros tenemos que normalizarlo, que quiere decir que poner todos los espectros en una línea base, como lo que vemos en la parte izquierda. Se ha normalizado el espectro que tenía la mayor cantidad de 30%, que está en la parte de abajo, y el de 0%, o sea, el que no está contaminado, y se ha puesto en una línea base, el que está en la mano izquierda. Aquí es el inicio. ¿Qué es lo que sucede? Aquí encontramos la banda de absorción. Hasta este momento podemos decir que el suelo, por el espectro, se puede diferenciar, al menos en la banda de 1200 nanómetros. Solamente deberíamos escoger esta banda de 1200 nanómetros, separarlo y solamente analizarlo. Y esto justamente es lo que nos dicen también las referencias biográficas y los antecedentes. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos seleccionado una parte de todas estas bandas y hemos analizado desde 1100 a 1300, 1230, 1260 nanómetros
para poder encontrar cómo comienzan a variar esas bandas. Eso se ha hecho, bueno, le pongo algunos ejemplos, se ha hecho para los suelos limosos, creo, y los otros son los limosos, solamente son los limosos con petróleo y suelos limosos con diésel. Ahora, ¿qué sucede? La importancia de estas imágenes perispectrales, a diferencia de un espectrómetro, no solamente es encontrar los espectros, sino es encontrar una imagen, porque usando imágenes perispectrales es una respuesta rápida, y utilizando diferentes algoritmos y diferentes técnicas de aprendizaje automático, y imagínense en un dron, la respuesta podría ser muy rápida y podría identificar los suelos contaminados y los suelos no contaminados, para poder delimitarlo y conocer en cómo se está expandiendo un derrame de petróleo. No solamente se puede dar en el suelo, sino también se puede dar en el agua, porque lo mismo que pasa, que tiene un espectro característico del petróleo y del suelo, también el agua va a tener un espectro característico y también el petróleo va a tener un espectro característico que se pueden diferenciar. Como pueden ver, en el suelo limoso crudo, aplicando igual análisis de componentes principales y ya armando un mosaico, vemos que cuando se aproxima más al lado izquierdo, el color se atenúa un poco azul. Entonces ya podemos identificar un poco que el suelo está contaminado. Imagínense eso si puede verse en un satélite o si no en un dron. Para poder darle más peso, porque son solamente imágenes, es importante que las imágenes se puedan sustentar con algo teórico o algo estadístico. Entonces se han puesto sus diferentes histogramas de las diferentes scorer que le llaman por los análisis de componentes principales, porque ya no va a tener las unidades de reflectancia, ya las unidades son arbitrarias. Solamente en este punto solamente queremos diferenciarlas. Y aquí vemos que en el suelo blanco tiene una distribución normal, y a medida que comienza a aumentar la concentración, el scorer o la distribución normal del scorer se va a la izquierda. De la misma manera, nosotros hemos querido tratar de alguna manera cuantificarlo. Es conocido que estas imágenes solamente es en forma superficial. Entonces, cuantificarlo no vendría a ser estrictamente cuánto de porcentaje habría de contaminación, pero sí saber en qué zonas estaría mayor contaminado y menor contaminado. Entonces se ha aplicado la segunda derivada a cada una de estas espectros, y se ha obtenido este tipo de segunda derivada, las cuales hemos podido relacionarlo con la cantidad de concentración que se ha obtenido. Y hemos obtenido un R cuadrado que es aproximadamente a 1. O sea, se correlacionan al menos estas unidades que no son arbitrarias o los scorer con las concentraciones. Yo quiero terminar las conclusiones de esta manera, al menos del trabajo, que utilizando las imágenes perispectrales, pero solamente en los laboratorios, hemos podido encontrar la diferencia entre suelos contaminados de diferentes tipos de hidrocarburos, como los suelos no contaminados. Entonces es una técnica válida que se puede utilizar tanto ya en exteriores y tanto utilizando ya para drones. Como toda investigación se continúa, analizar estos píxeles en un dron se complicaría un poco, ya que estos píxeles que se han obtenido tratan de ser los píxeles más puros posibles, pero cuando comienza a llevarse en un dron, un píxel puede abarcar diferentes compuestos. Entonces, en las siguientes investigaciones que uno espera realizarlo, es poder separar esos píxeles, ya no solamente de píxeles, sino en solo píxel y encontrar un espectro. Bueno, esto sería todo por mi presentación. Cualquier consulta están los correos de los investigadores. Muchas gracias. Sí. ¿Consultas? Sí. Bien. Muy interesante el tema que nos ha traído el señor Ricardo Flores Camargo. Nos recordemos análisis de suelos contaminados con hidrocarburo de petróleo usando imágenes hiperespectrales en el infrarrojo cercano. Él todavía nos acompaña unos minutos por si hubiese preguntas por parte del auditorio. Tenemos una consulta en la parte izquierda. Muy bien.